Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Flesh and Blood. Hoy vamos a hablar de Livia. La voy a estar llamando Levia todo el rato. Lo siento, Ethan y los más puristas, pero así es como yo me he acostumbrado y así la voy a llamar. Levia está muy fuerte ahora en estos nacionales del 2024. Está llegando a muchos top 8. Es verdad que no está ganando porque sí tiene un par de némesis enfrente, que son Nu y Zen. Pero bueno, Zen se lo está llevando también todo, o sea que no solamente contra Levi es fuerte, pero está más fuerte de lo que mucha gente pensaba. Está sorprendiendo a muchos y está destronando a Cayo como el rey bruto. En este caso, la reina bruto, la Purple Queen. Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué cartas fuertes tiene, cuál es su mecánica y cómo jugarla. Vamos a empezar por las rojas y por la nueva incorporación. Aquí tenemos una versión japonesa súper chula de parte Mistveil Shadow Realm Horror, que es ahora mismo una de las mejores cartas, si no la mejor carta que tiene Levia, que es básicamente un Dread Screamer mejorada. A Levia le costaba mucho tener continuar y esa carta se lo ha dado y bastante bien. Aparte tenemos las típicas, vamos a subir un poquito esto más, las típicas cartas potentes de Shadow y las de Bruto. Las cartas, ¿por qué las cartas Shadow Brute son mejores que las Shadow? La parte negativa es la deuda de sangre, que ya la conocemos, sabemos cómo va la deuda de sangre con Levia, nos hace un poquito de daño, hay que anularla poniendo desterrando una carta de 6. Pero para contrarrestar, pues son un poquito mejores en cuanto a ratio coste-ataque que el resto de las cartas bruto. Tenemos cartas que cuestan 2 y nos dan un continuar, como estas dos. Unas cartas que cuestan 3 pero pueden atacar por 9. Esta en principio es 6, pero si destierras una carta con 6 o más, le da un más 3, con lo cual por un azul estás atacando por 9, un ratio de 4,5 por carta, no está mal. Dos cartas, 9. O dos cartas, 7. Tiene esa carta, esta ataca por 7, costando 2, que empieza a ser similar a Swing Big, que es verdad que ataca por 8, pero tiene este handicap de que si te lo bloquean todo, le estás dando un Quicken al rival. Otra carta que ataca 2 por 6, pero esta te da un dominar. O cartas que solo cuestan 1. 1 por 6, la única que tienen los brutos, si no me equivoco, es Savage Fist. 1, 6, pero te obliga a descartar, a tener una carta extra en la mano porque tienes que descartarla. Si es un 6 puedes recuperar otra, robas una, pero ya te obliga a descartar. Bueno, pues Levia tiene estas 3 cartas que costando 1 pueden atacar hasta por 7. Bueno, estas son las rojas interesantes. Efectivamente, luego tenemos Command & Conquer y algunas otras que veremos un poco más adelante en cuanto a su mecánica, pero como base hay que saber que estas cartas son prácticamente imprescindibles. Ya el debate es cuántas Graveling rojas metes, una, dos o Slaughterbeast, ninguna a lo mejor, porque bueno, estás cambiando a las amarillas, pero bueno, esas cartas son siempre muy interesantes a tener. Vamos a dejar estas de bruto aquí un poquito al lado. Comenzamos con la amarilla. Las amarillas, como buena bruta, van a comenzar por Bramido Sangriento, Bloodrust Bellow. Mira, las 3 que tengo son en español aquí, así que perfecto. Bloodrust Bellow y Art of War, obviamente. Agile Windup, que sigue siendo una carta que ataca por 6, que son lo que le interesan, pero obviamente nos va a dar un Agility Token, un continuar para el turno siguiente en cuanto lo necesitemos. La versión amarilla de Bestia Asesina Insaciable o Hungering Slaughterbeast, que bueno, pues se pondrá una, dos, se mezclan las rojas, se intercambian las rojas y las amarillas, depende del estilo de juego de cada una, pero esta se convierte en una carta bastante decente, te ayuda a cancelar la deuda de sangre, porque como coste adicional sigue desterrando 3 y ataca por 6, que no está nada mal. Esta, que ahora contaremos la mecánica interesantísima que tiene con Bloodrust Bellow,
La versión amarilla de Graveling Growl, que repito, esta, pues cada uno a ver la intercambiará con la roja, 2 amarillas, una roja, 2 rojas, una amarilla, depende de su estilo de juego, pero sigue siendo una carta que cuesta 1 y ataca por 6. Mark of the Beast, nuestro salvavidas cuando tenemos que cancelar la deuda de sangre como sea, pues se juega esta, va a su zona de destierro y listo. Y si nos encontramos a lo mejor, esto ya en el inventario, un Cano o un Riptide, o estamos jugando contra muchos Rangers que tenemos que quitar, o incluso Nu, tenemos nuestra versión bruto de Command & Conquer, Sandpacking, la verdad que cuesta 3, pero sigue siendo útil, o si no contra Dash, pues un Smashing Performance, y nos quitamos de en medio el Arc Smash, que eso de tirar los dados ya está pasado de moda. Muy bien, estas son las amarillas. Vamos a pasar a las azules, que es la zona un poquito más, bueno, conflictiva, porque aquí hay más debate sobre qué azules jugar, cuánta jugar. A Levia en la versión agresiva, pese a que Nu le encanta jugar azules, Levia va a querer tener unas 20 azules por mazo. 18 es muy arriesgado, tienes que tener muchas amarillas a lo mejor para pagar por el coste de tus cartas. 21 ya me parece demasiado, pero un 19 o 20 está más o menos aceptable. Donde no hay debate es en Doomsday, por supuesto. Doomsday, que va a hacer que llamemos a nuestro amigo Blasmofet para que ataque de gratis por 6 cuando nos interese. Una azul que pega por 6. Pocas veces se va a jugar, cuesta 6 y bueno, nos va a pedir que desterremos 6 cartas de nuestro cementerio. Pero si lo hacemos, pues mira, esta carta puede pegar por 12, aunque repito, se juega bastante poco y más que nada la tenemos ahí como un azul que pega por 6, como las 3 copias de Deadwood Rumbler y las otras 3 de Wrecked Rump. Es decir, Levia, al contrario que Cayo, tiene 7 cartas azules que pegan por 6. Y pueden ser más cuando veamos ahora The Diabolic Offering. A partir de aquí estas son las básicas. A partir de aquí empieza la discusión. ¿Metemos Reckless Swing sí o no? Bueno, aquí ya cuestión de gusto, estilo de juego. Yo prefiero tener una, por lo menos una en mi mazo, más que nada por el aspecto psicológico. Si tu rival ha visto tu decklist o te ha visto jugar y sabe que tienes una, ya va a estar asustado cada vez que tenga 3 o 4 de vida, porque sabe que como baje a 2 y todavía no haya visto Reckless Swing pasar, pues perfectamente la puedes tener y lo puedes matar en su turno de ataque. Ya sabemos cómo funciona. Meter 2 no me convence, pero por lo menos una sí, aunque la use al final solo como pago, como un azul. Pero el hecho de que esté ahí ayuda bastante. Como es esta Dread Screamer, que cierto la podría haber puesto aquí de primeras porque sí es prácticamente una carta básica en cuanto a las azules, porque te da esta versión de continuar, esta opción de continuar, bloquea por 3 que no está nada mal, ataca por 4 que ya es ese puntito más, ya no son 3, ya si lo quiere bloquear todo va a necesitar usar 2 cartas o a lo mejor un equipamiento. Ese 4 hace un poquito más de daño y te va a dar el continuar por el que puedes usar un segundo ataque. Ese continuar te va a venir de maravilla con esta carta que, como he dicho antes, se puede convertir en una azul que pega por 6. Su condición es que si se ha puesto una carta con 6 o más de ataque en la zona de destierro, esto automáticamente, estos 2 asteriscos se convierten en 6. Tanto bloqueo como ataque es un 6 y sigue costando 1. No se puede considerar directamente una azul que cuesta 6 que pega por 6 porque es muy condicionante. De hecho, por eso la gente no todos la usan. Yo, bueno, en esta última mazo que me estoy haciendo, pues pongo 2 porque es verdad que estoy desterrando muchísimo. Tengo mucha sangre y la destierro mucho. Pero bueno, discutible, discutible. A partir de aquí, igual, a lo mejor esta sí se puede meter un poquito más, aunque por lo menos una, porque es verdad que bloquea solo de 2, pero te está dando tu agility y tu might para el siguiente turno. Un Convulsions que te ayuda a cancelar tu deuda de sangre, porque como coste adicional tienes que desterrar 3. Y si has cogido una de 6 por lo menos, tu siguiente carta va a tener más 1 y un dominar. Esta combinación es bastante buena.
Claro, necesitas otro azul más porque ya te están costando los 3. Un Bone Breaking Bellow que, bueno, metiendo azul, ya que metes azul, pues que metas un azul que valga por 3. Y si además te da a lo mejor un +1, o si has descartado una, puedes descartar el Beast Within, que adora ser descartada, ya lo veremos cuando hablemos de Blood Dragon Bellow en detalle. Pues en realidad es un +3 y has recuperado esa carta. Barraging Beatdown también bloquea por 3 y intimida una carta del rival que para terminar juegos y dar el golpe de gracia está bastante bien. Cuando ya le queda poco para bloquear en la mano, quitarle una ayuda bastante. Y tenemos aquí un Tearling from Blink que está cayendo en desuso. En los mazos anteriores de Levi, antes de que saliese esta carta, se usaba más. Se usaba más porque efectivamente te puede dar un turno devastador, pero es verdad que no cancela la deuda de sangre y ahora nos está interesando jugar mucho con deuda de sangre. Sí, si la unimos a un Swing Big estamos pegando por 16. Vale, pero si tenemos 6 o 7 de deuda de sangre, a lo mejor el rival defiende por 10, no le importa, y nos hemos tragado nosotros esos 6 o 7. En fin, cuestionable. Una, sí, puede meter una, ¿por qué no? Pero las 3 de luego ya no. Esta, ya por cerrar, sigue siendo un azul que defiende por 3 y bueno, ¿por qué no? Te ayuda a cancelar la deuda de sangre si lo necesitases, porque también tiene un coste adicional para desterrar y te da un +2 en tu siguiente ataque. Hold the Line no hace falta, no se juega demasiado, la verdad, así que no la vamos a mencionar. Como veis, las azules más variadas y hay un poquito más libertad según tu metodología de juego. ¿Cuál es esa metodología de juego? Pues vamos a verla ahora mismo. Repito, esta nueva versión de Levia le interesa ser muy agresiva. ¿Cuáles son sus manos ideales? Empezamos por el básico, un Bloodroot Bellow. Con el amigo Cano, que solo tiene una garra, una garra, nos hará un 5 más luego un ataque que si tiene suerte a lo mejor es un Swing Big y será un +10 o un Bear Fangs +10. Si tiene mucha suerte, a lo mejor es un Wild Ride o un Pulping y además nos da un continuar. Vale, eso también lo podemos hacer nosotros. Tenemos la misma suerte y los mismos recursos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos ahora 2 Claw. Con lo cual, si está todo, si se alinean los planetas, señores, podemos hacer 5 por aquí, 5 por aquí, 7, si esto ha cumplido sus requisitos. 7, Go Again, jugando cartas de la zona de destierro. Y a lo mejor esa zona de destierro o la que nos sobra puede ser un Swing Big por 10. 10, 20, 27. 27 sin ser ninguna maravilla. Es decir, solo entre comillas hemos tenido un continuar. Los recursos sí, los tenemos que mirar muy mucho, pero es que esto puede mejorar. ¿Por qué? Shadowrun Horror, vamos a verla en detalle, dice que como coste adicional destierres 3 cartas de tu cementerio. Si solo una tiene 6 de ataque, esto se convierte en un 7. Si 2 tienen 6 de ataque, esto es un 7 y además esta carta gana continuar. Ya es un Dread Screamer mejorado. Esta ataca por 6, esta por 7. Y si las 3 son de 6 o más, no solo estos 7 y tienen continuar, sino que puedes jugar de tu zona de destierro una de esas 3 cartas que has desterrado. Una de sus 3 cartas. ¿Qué pasa si has desterrado esta? Si son 3 las que has desterrado. 1, 2 y 3. Puedes jugar una de esas 3. Un coste 2, que es bastante normal en Levia. Si encima has tenido mucha suerte y es una de las que cuestan 1, mejor todavía. Por pocos recursos, entre comillas, puede dar unos turnos bastante espectaculares. Esto que he puesto aquí en la mesa me ha costado 1 de aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque esta
Perdón, 8 y 9. 9, 3 azules. 3 azules no es ninguna tontería, tenemos 20 azules. Esto es muy poco probable, pero es posible. Y es más probable ahora, cuando hablemos del equipamiento, con esto, porque todos estos números, estos, se le resta 1, con lo cual esta pasa a ser 1, esta pasa a ser 1 y esta pasa a ser 0. Esta mano la he visto yo jugar, esta mano no es ninguna locura, en cuanto a que no es que es imposible, pero desde luego es un turno demoledor. Esto solo lo puede hacer Levia. Vamos a poner esta en su sitio. Los turnos de Blood-Rose Velo, como hemos visto, ahora son mucho más interesantes. Y no olvidemos que un turno muy cortito de Blood-Rose Velo puede ser esto. A lo mejor nos hemos obligado a bloquear por 2 cartas de nuestro mazo, de nuestra mano, perdón. Tenemos el Blood-Rose Velo en nuestro arsenal y nos hemos guardado convenientemente un azul y esta. Bueno, pues estas 3 cartas se van a convertir en otras 3, pero con el Blood-Rose Velo activado. ¿Por qué? Porque esta, recordemos que adora ser descartada. Si se descarta, si se pone en el cementerio fuera de la cadena de combate, que no sea de la cadena de combate, pues hace que se destierre la primera carta de nuestro mazo, y si es 6 o más, no la quedamos. Y ahora activamos Blood-Rose Velo, cogemos otras 2 y hemos vuelto a tener 3 cartas en nuestra mano, 2 recursos que nos sobran y el +2 del Blood-Rose Velo. Y si hemos tenido suerte de coger otra azul, podemos hacer nuestros 18 o 20 de habituales con este turno. No está mal. Esto, recordar, esta mano es casi mejor, aunque parece una tontería, que esta. Porque si juegas un Blood-Rose Velo así y descartas esta, a ver qué haces ahora con una carta que te cuesta 3. Es mucho mejor haber bloqueado y guardarte esta seguro para que no falle. Hombre, si tienes la suerte de que coges esta, magnífico. Pero ahora estamos para arriesgarnos poco. Ahora queremos un poquito más seguridad. Vale, hemos visto el turno matador de Blood-Rose Velo. Vamos a ver ahora el turno bueno, que ya hemos hablado un poco en principio de él, de Shadow Realm Horror. Esta carta, teniendo solo una azul, esta mano se puede convertir en 14. 2, 14. A ver qué héroe te da esto. Pagamos con esta azul esta carta, que cuesta 2, nos sobra 1. Y si tenemos la suerte de que da 3 cartas de 6 o más y una de ellas cuesta 1, y si es esta, mejor, la podemos jugar y estamos presentando, con el recurso que nos faltaba, hemos pagado esta carta, estamos presentando 14 de daño con solo 2 cartas en nuestra mano, o incluso una y arsenal. Hemos podido defender con 3 cartas, hemos podido defender nuestro turno de defensa 9 y devolver 14. Si esos números no os interesan, pues amigos míos, que sois más de Zen, a mí desde luego sí. Bien, estas son las manos que le gusta jugar a Levia. Hemos visto que tenemos cartas con continuar ahora, estas 2. Tenemos las cartas que nos dan unos ataques bastante poderosos. Tenemos unas cartas que valen poquito. Vamos a ver la combinación Shadow Pit Out of War. Shadow Pit, para quien no lo conozca, es una carta que si está desterrada desde tu mano, se puede jugar ese turno. ¿Qué hace Out of War? Una de las opciones es que destierre una carta de tu mano y roba 2. Esta mano, una de ellas en Arsenal, esta no, por supuesto. Esta mano es magnífica. Jugamos Out of War. Las opciones que Levia coge al 99% son desterrar una carta, robar 2 y dar continuar.
desterramos esta carta, robamos 2, que sean 2. Y esta carta nos permite ser jugada desde nuestra zona de destierro. 6, go again, nos queda 1 y ya, bueno, que sea otra de 2 o la carta que podamos jugar después. Pero desde luego Shadow Pit Art of War es una combinación muy interesante. Por eso es peligroso poner Shadow Pit en arsenal, porque esto tiene que ser desterrado desde la mano. Si resulta que la hemos puesto por lo que sea y en el siguiente turno hemos cogido esto, bueno, nos va a doler un poquito. Pero en fin, es así, es desde luego mucho más recomendable poner Art of War en nuestro arsenal. Vale, ya hemos visto más o menos las manos básicas fuertes de Levia. Las manos con esta carta, las manos con esta carta, Shadow Pit, las manos con Bloodross Velo. Bueno, pues vamos a ver ahora un poco los equipamientos para ir acabando y después hablaremos del método de juego recursión. Los equipamientos, pues empezando por las garras, que hasta que Cayo no los mande al limbo del Evil Danger serán las nuestras. Entonces empezaremos a jugarlo con la Hexagor, pero obviamente por ahora no hay nada que supere Bloodross Velo y las garras. Equipamiento básico. Hemos pasado de Scowling Flashback, Husk, Scabs y guante del apostador, Gambles Gloves. Hemos pasado a esto. ¿Por qué? Apex Bonebreaker es una carta muy buena que nos dieron en Heavy Hitters, que nos da, aparte de un Temper, bloquea 2, nos da un Might si bloqueamos con ella una carta, con una carta de 6 de ataque. Entonces, lo que nos has hecho es quitar los guantes del apostador. Y claro, sin guantes, jugar Scabs es bastante más arriesgado. Entonces, nos estamos moviendo a Hoops. ¿Por qué? Porque nos da ese punto de acción que realmente queremos con Levia a la demanda. Cuando hemos desterrado una carta con 6 de ataque, podemos romper esto y tenemos ese punto de acción. Es decir, hemos pasado de aquí a aquí. El Husk sigue siendo una de las mejores piezas defensivas de todo Flesh and Blood. Defender por 6 es maravilloso, pero ahora tenemos, como he mencionado antes, Savage Sash del Armory Deck de Cayo, que hace que nuestros turnos Bloodross Velo o nuestros turnos con continuar, ¿dónde están las cartas rojas? Aquí, sean ahora incluso más devastadores, porque los 9 recursos que antes mencioné, tener 3 azules bastante complicado, bueno, pues se reducen bastante con esto. Y esto hace que 2 veces continuar y una carta de 1 solo te cueste una azul por 3. Desde luego Cayo lo está jugando ahora muchísimo. Bueno, pues nosotros lo estamos alterando. Si nos interesa un poquito más bloqueo, pondremos el Husk. Y si nos interesa más agresivo, pondremos el Sash. De esto no hace falta mencionar, ya la conocemos. Scowling Flashback bloquea por 2, intimida una carta de tu rival. Juega muy bien. Bueno, y como otra opción alternativa tenemos el Spoil Skull, porque tiene barrera arcana. Esto lo jugamos sobre todo con Cano y con algún Runeblade, Vincent o el que necesitemos, pero lo que nos ayuda mucho es que si lo rompemos, lo desterramos, podemos buscar en nuestro cementerio 3 cartas de acción con nombre diferente y jugar una al azar. Y una de esas cartas puede ser Bloodross Velo, ¿por qué no? O puede ser una carta que anula Blood Death si no lo hemos hecho en ese turno. Esto, para cerrar juego, es bastante útil si tenemos en nuestro cementerio una carta con un Dominar o un Bloodross Velo que podemos jugar en el último instante. Bueno, pues eso, unido a estas 3, es lo que usamos para el amigo Cano. El amigo Cano nos va a obligar a tener barrera arcana, pues en este caso tenemos 2 de barrera arcana, estos 2, y luego 2 protecciones de daño a la demanda, cuando queremos. Cada uno previene 2 de daño cuando nosotros nos interesa. Con ese ataque de Ether Wildfire
esos magníficos combos que hace, pues lo podemos parar con esta combinación. Esto va a ser el equipamiento cuando nos enfrentemos al querido mago, ¿vale? Bueno, y para terminar, dos cosas que, sobre todo una de ellas es bastante importante porque es la que cambió en su momento la manera de jugar con Levia, que es el de mi Hero. No nos vamos a olvidar, no me voy a expandir mucho porque tengo un vídeo expresamente que habla de esto, pero desde luego esto nos da 3 opciones de juego de Levia: 1, 2 y 3. Es el único héroe que puede cambiar mientras juega de modalidad, digamos. O jugar o normal, entre comillas, o jugar de repente sin deuda de sangre, o jugar sin daño de deuda de sangre, pero con una carta más jugable desde tu zona de destierro. Esto es imprescindible. Y para cerrar, pues el modo recursión, que es menos habitual ahora porque con las cartas potentes como esta que hemos recibido somos más agresivos, pero nunca viene mal tener en cuenta que hay cartas que se pueden jugar desde la zona de destierro, que no está mal meterlas, a lo mejor una copia de esto, ¿vale? Para jugar cuando estamos un poco cortos de recursos o de cartas, bueno, pues la usamos desde la zona de destierro y se van reciclando, jugar, poner en el cementerio, desterrar cíclicamente. Death Evil es una amarilla que pega por 6, que si hemos puesto en nuestro turno una carta con 6 en nuestra zona de destierro, se puede jugar desde zona de destierro. O nuestro Ghostly Visit, que por 1 da 4, que no está mal, jugando igual desde la zona de destierro. O Howl from Beyond, que costando 2 nos da un +3 a nuestro siguiente ataque. Es decir, en esta combinación, por ejemplo, teniendo estas cartas ya en la zona de destierro y solo tenemos una azul, que parece que no podemos hacer nada o solo simplemente presentar un ataque con claw, con la mandíbula, pues en realidad hemos hecho esto y esto, y por un azul hemos atacado por 4 más 3, 7. Es verdad que en este turno en sí no hemos anulado la deuda de sangre, con lo cual si lo hemos jugado, tenemos un Blast Moffett ya consumido, lo hemos podido hacer, o en fin, tenemos que ver más o menos cuál es nuestra situación. Pero cabe explicar que esta combinación con una carta 7 es posible en Levia y no está nada mal. Una manera de llevar estas cartas en nuestra zona de destierro es eligiéndolas. ¿Cómo? Gracias a esta carta que si cumplimos la condición que nos pide, nos permite buscar en nuestro mazo una carta con deuda de sangre y desterrarla. Bueno, pues en ese caso podemos elegir una de estas 3 y ya la tenemos activa. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que os haya servido para conocer un poco más a nuestra querida Reina Púrpura. Repito, está bastante fuerte, está teniendo unas cartas que le están ayudando bastante. ¿Por qué no? El amigo Blasmo. Y en este meta que tenemos ahora, excepto Nu y Zen, que se lo están llevando todo calentito, yo creo que Levia va a ser una alternativa bastante interesante a jugar y desde luego mucho más divertida para mí, desde mi punto de vista, que este terrible ninja que es Zen. Espero que os haya gustado, os haya servido y os espero en el nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.